Este acontecimiento está causando un gran alboroto. ¿Nos dirigimos a una era en la que la Biblia será prohibida? ¿Pronto será un crimen predicar el Evangelio? Nos acercamos a un tiempo en el que el cristianismo será prohibido y todos los creyentes serán informados de que es ilegal creer, actuar o incluso hablar sobre la Biblia, la preciosa palabra de Dios. Me gustaría ofrecerle una perspectiva bíblica sobre un asunto particularmente urgente. El Congreso de EU acaba de aprobar un proyecto de ley, HR 690. Este proyecto fue introducido para detener el antisemitismo en EU, pero incluyeron una cláusula que ahora hace ilegal incluir que los fariseos mataron a Jesús. Esto claramente negaría la Biblia. El Washington Post informó lo siguiente: la representante Marjorie Taylor Greene, republicana de Georgia, dijo que se opuso al proyecto de ley porque estaba preocupada de que pudiera ser usado para perseguir a cristianos que alegan que los judíos mataron a Jesús, una creencia que muchos judíos consideran un tropo antisemita. El antisemitismo es incorrecto, escribió en X, el antiguo Twitter, el miércoles, agregando que no votaría por la ley porque podría condenar a cristianos por antisemitismo por creer en el Evangelio que dice que Jesús fue entregado a Herodes para ser crucificado por los judíos. Ahora, hay muchas reacciones a este proyecto de ley, mucho ruido por ahí. En un campamento encontrarás una interpretación y en otro campamento encontrarás otra. Algunos exagerarán, otros criticarán y algunos aceptarán. Sin duda, hay y habrá división siempre que algo así sea propuesto. Pero, como cristianos, ¿qué debemos pensar? Bueno, en la historia inicial de la Iglesia, el Imperio Romano, particularmente bajo Nerón, había una aceptación en la sociedad en aquellos días para que los cristianos fueran perseguidos e incluso martirizados. ¿Podría un tiempo como este estar viniendo de nuevo? Bueno, tenemos que recordar que cuando Jesucristo estaba en esta tierra, Él pasó por persecución, sufrió, el mundo lo rechazó, líderes religiosos conspiraron contra Él y lo crucificaron porque Él estaba en el mundo, pero no era del mundo. Sabiendo todo esto, ¿deberíamos sorprendernos si un día lo mismo nos sucede a nosotros, los seguidores de Cristo? No se equivoquen, la profecía bíblica nos dice que un tiempo de persecución está llegando en los últimos días. Jesús mismo nos advirtió diciendo: ellos os entregarán a la tribulación y os matarán, y seréis odiados por todas las naciones por causa de mi nombre. Entonces, este mensaje no es para alarmarlos, no es para asustarlos, sino solo para destacar la validez de las Escrituras. Si aquello que la Biblia dice que vendrá a suceder está viniendo a suceder, entonces ¿por qué deberíamos estar asustados o alarmados? La traducción ampliada del Salmo 34, versículo 19 dice: muchas dificultades y circunstancias perplejas confrontan al justo, pero el Señor lo rescata de todas ellas. Esta es realmente una cita notable de las Escrituras y es una que a menudo es olvidada. Como cristianos, no nos fue prometida una vida libre de dificultades, no nos fue prometida una vida libre de problemas. Por el contrario, la promesa de Dios de ser nuestro rescate. Ahora, dificultades y vida pueden venir de muchas formas, y mientras ustedes estén viviendo en este mundo, problemas y dificultades son simplemente parte de la vida. Incluso diría que esto es más el caso si eres un cristiano, porque Jesús dijo en Juan 15, 18 a 21, si el mundo os odia, sabed que me odió antes de odiaros a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo que era suyo, pero porque no sois del mundo, sino que yo os escogí del mundo, el mundo os odia. Recordad la palabra que yo os dije: el siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron, también os perseguirán. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Harán todo esto a vosotros por causa de mí, porque no conocieron al que me envió. Ahora la cuestión para nosotros es: ¿cómo manejamos ser odiados por el mundo? ¿Cómo manejamos ser perseguidos por el mundo? Bueno, tengo un pasaje de las Escrituras para ayudaros en esta área. 1 Pedro 4, 13 a 16 dice:
Mas regocijaos en la medida que sois partícipes de los sufrimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis y alegréis. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, bienaventurados sois, porque el Espíritu de la gloria, el Espíritu de Dios, reposa sobre vosotros. Si sufrís, no sea como homicida, o ladrón, o malhechor, o como quien se entromete en negocios ajenos, pero si sufrís como cristiano, no os avergoncéis, sino glorificad a Dios por ser llamados por ese nombre. Cuando sufrís porque sois cristianos, cuando sufrís por causa de vuestra creencia en el Señor, sed fortalecidos por la palabra de Dios, pues la Biblia dice que sois bendecidos, pues el Espíritu de la gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Entonces, permitidme alentaros y decir que, si enfrentáis dificultades por ser cristianos, sois bendecidos, porque al participar en el sufrimiento por causa de Cristo, seréis sobremanera alegres en la gloria, cuando el Señor regrese. Seréis recompensados por vuestra fidelidad, y en caso de enfrentar las dificultades de la vida, en caso de encontrar las muchas aflicciones que todos enfrentamos en la vida, entonces tenemos una promesa en la que nos aferramos, y esa promesa es que muchas son las aflicciones del justo, pero el Señor lo libra de todas ellas, independientemente del tipo de problema que enfrentéis o de la forma que surja. Siempre que estéis en el Señor, venceréis. Ahora, otras voces están surgiendo que están diciendo que, por causa de lo que estamos viendo hoy, por causa de todo lo que está sucediendo en el escenario mundial, no estamos más en la 11ª hora, sino que estamos justo en la puerta, y los eventos descritos en 1 Tesalonicenses 4, 16 a 17, están a punto de suceder, según dice la Biblia, porque el mismo Señor descenderá del cielo con una orden, con voz de arcángel y con el sonido de la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que quedemos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, al encuentro del Señor en los aires, y así estaremos siempre con el Señor. Además, hay también un tercer grupo de personas que están diciendo que estamos entrando en el período de la tribulación, donde la persecución cristiana aumentará a nuevos niveles, el anticristo será revelado, y la ira de Dios será derramada sobre la tierra. Todos estos escenarios potenciales son difíciles de procesar para muchos creyentes. ¿Estamos realmente a punto de entrar en una batalla de magnitud apocalíptica? Estamos literalmente a momentos de distancia del arrebatamiento del que Jesús habló en Mateo 24, 40 y 41, donde la Biblia dice: «Entonces, estando dos en el campo, será llevado uno y dejado el otro. Estando dos moliendo en el molino, será llevada una y dejada otra». Todas estas mensajes, todas estas posibilidades, y nadie tiene una respuesta clara de lo que está sucediendo, pero Dios en el cielo. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿La vida continúa como de costumbre? ¿Dejamos de ir a trabajar y comenzamos a ayunar y orar todos los días, esperando el retorno de Dios? ¿Qué debemos hacer? Bueno, en los últimos días hemos recibido cientos de correos electrónicos con preguntas como: «Estoy viendo todo lo que está sucediendo en el mundo. ¿Cómo puedo superar mi miedo sobre los tiempos en que vivimos?». Otra pregunta fue: ¿deberían los cristianos preocuparse por los tiempos del fin? Y aún otra pregunta fue: ¿deberíamos preocuparnos por lo que está sucediendo y cuán cerca estamos de la profecía bíblica del fin de los tiempos siendo cumplida? Estas son solo algunas de las preguntas que hemos recibido, pero imagino que muchos cristianos alrededor del mundo están preocupados, inquietos, ansiosos, tal vez incluso tensos acerca de esta época actual. Pero antes de comenzar, quiero llevarlos de vuelta en el tiempo, todo el camino de vuelta a cuando Jesucristo caminaba por la tierra, y un día se sentó en el Monte de los Olivos, y sus 12 discípulos vinieron a él en privado, con una pregunta que los inquietaba. Ellos le preguntaron: «Dinos, ¿cuándo sucederán todas estas cosas? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo?». Y en Mateo 24, 4 a 8, Jesús respondió a sus discípulos con palabras que nos ayudarán a todos nosotros en los días de hoy.
Él dijo: «Tengan cuidado de que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos, y oirán hablar de guerras y rumores de guerras, pero vean que no se alarmen, porque estas cosas deben suceder, pero el fin aún no es. Porque nación se levantará contra nación, y reino contra reino, y habrá hambrunas, pestes y terremotos en varios lugares. Todas estas son el comienzo de los dolores. Miren de cerca, el primer signo que Jesús destacó en el versículo 4 y 5 fue: cuidado con el engaño, vendrán muchos mentirosos, muchos impostores, muchos serán lobos vestidos con pieles de oveja. El segundo signo de su venida, Jesús dijo que ustedes oirán hablar de guerras y rumores de guerras, y no es eso lo que estamos viendo hoy. Pero tan pronto como Él habló de los conflictos que ustedes oirán, Él dijo: vean que no se alarmen. Antes de llegar al tercer signo de su venida, Jesús ya dijo a sus discípulos que no se preocuparan, que no se alarmaran cuando oyeran sobre inquietudes en todo el mundo. Ahora, hagan una pausa y piensen: ¿no se aplica esto a ustedes? Ustedes ven, en esta época, hay mucha claridad cuando miras la profecía bíblica y los eventos actuales, pues ciertamente estamos viviendo en los últimos días. Es obvio ver que hay una amplia inquietud y disputas entre las naciones. Solo necesitan mirar a los eventos actuales y pueden ver que hay una escalada en el número de conflictos y guerras, y hasta rumores de guerra en todo el mundo. Pero, con el hablar de guerra por toda la media, con imágenes perturbadoras circulando en línea, con comentaristas políticos hablando sobre la amenaza de una potencial guerra mundial, ¿qué debemos hacer de todo esto como cristianos? ¿Cómo debemos vivir con paz en nuestros corazones, incluso con toda esta conmoción en el mundo? Bueno, déjenme darles este ejemplo. El fuego es un elemento natural útil. El fuego es necesario para calentar una sala o una casa. El fuego puede refinar y purificar cosas como metal y oro, pero igualmente el fuego puede ser destructivo. El fuego puede ser devastador. El mismo fuego que puede calentar una casa es el mismo fuego que puede destruir una casa. El mismo fuego que puede refinar el oro es el mismo fuego que puede ser una amenaza para la vida. El punto que quiero hacer es que hay caos a nuestro alrededor, hay miedo a nuestro alrededor, hay incertidumbre afuera, pero el caos en el mundo debería llevarnos a buscar paz en Jesucristo. En lugar de preocuparnos por la destrucción que sucede en el mundo, enfoquémonos en la palabra de Dios y en las promesas de Dios. ¿Estamos viviendo en los últimos días? Sí. ¿Está habiendo un creciente sentimiento de inestabilidad entre las naciones? Sí. ¿Estamos viendo hambrunas, pestes y terremotos en varios lugares, conforme mencionado en Mateo 24:7? Sí, estamos. Pero, ¿debemos preocuparnos? No. Y aquí está el porqué. Primero, por causa de la palabra de Dios. Segundo, por causa del historial de Dios. Y tercero, por causa del precioso don del Espíritu Santo. En estos tiempos inciertos, ustedes no deben preocuparse porque la palabra de Dios ya nos contó el futuro. Sabemos lo que está por venir. Sabemos cómo todo va a terminar. No necesitamos preocuparnos porque la palabra de Dios nos dice en Lucas 21:28: cuando estas cosas comiencen a suceder, levántense y alcen sus cabezas, porque la redención de ustedes está cerca. No necesitamos preocuparnos porque Mateo 6:25-26 dice: por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, qué se pondrán. ¿No es la vida más que la comida, y el cuerpo más que la ropa? Miren a los pájaros del cielo. Ellos no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros, y aún así, su Padre Celestial los alimenta. ¿Acaso ustedes no valen mucho más que ellos? No one goes to Hank's for his spreadsheets. They go for a darn good pizza. Lately, though, the shop's been quiet, so Hank decides to bring back the $1 slice. He asks Copilot in Microsoft Excel to look at his sales and costs and help him see if he can afford it. Copilot shows Hank where the money's going and which little extras make the dollar slice work. Now Hank has a line out the door. Hank makes the pizza, Copilot handles the spreadsheets. Learn more at m365copilot.com/work. Hey, I like your new RAV4. Thanks, yours too. What
does RAV stand for anyway? To me, it's the Remarkably Advanced Vehicle. Really? To me, it's the Runway Approved Vehicle for its amazing style. What about Remarkably Adaptable Vehicle because of its versatile cargo space? Or Really Admired Vehicle? Oh, or Really Awesome Vehicle. It really is the recreational activity vehicle. The stylish 2026 Toyota RAV4 Limited. What's your RAV4? Y lo que debe darles paz como hijos de Dios es que el historial de Dios es perfecto. Él siempre ha defendido a sus hijos, siempre ha sido fiel, siempre ha rescatado a aquellos que en Él confiaron. En el libro de Génesis, cuando todo el mundo estaba lleno de maldad y perversidad, Dios guardó a Noé y su familia. Él protegió a aquel que en Él confiaba. Cuando Sodoma y Gomorra fueron destruidas, Dios guardó a Lot y su familia. Él los protegió. Otra cita relevante es Lucas 23:34, donde Jesús, mientras estaba crucificado, dice: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Esta expresión de perdón enfatiza el mensaje cristiano de reconciliación y compasión, incluso frente a grave injusticia. Esta cita puede ser un punto de reflexión sobre cómo responder a persecuciones o malentendidos sobre la fe. Juan 18:20-23 ofrece una visión de cómo Jesús manejaba acusaciones y conflictos. Cuando fue interrogado por el sumo sacerdote acerca de sus discípulos y su enseñanza, Jesús respondió abiertamente, enfatizando la importancia de hablar abierta y honestamente, un principio que puede informar el diálogo contemporáneo sobre la libertad religiosa. Además, Hechos 5:29 presenta a los apóstoles defendiendo su misión de predicar el Evangelio frente a las autoridades que los querían silenciar. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esta cita subraya la primacía de la conciencia y la misión espiritual sobre las leyes humanas, un tema relevante en la discusión sobre legislaciones que afectan la expresión religiosa. Romanos 13:1-2 ofrece otra perspectiva, instando a los cristianos a someterse a las autoridades gubernamentales, pues éstas son establecidas por Dios. Este texto puede ser usado para argumentar a favor de la obediencia a las leyes, incluidas aquellas que buscan fomentar el respeto y la coexistencia entre diferentes grupos religiosos. Mateo 5:44, por su parte, instruye a los seguidores de Jesús a amar a sus enemigos y orar por aquellos que los persiguen, un mandamiento que desafía a los cristianos a responder al odio y a la incomprensión con amor y oración, reforzando la idea de que la verdadera fuerza espiritual reside en la capacidad de amar incondicionalmente. Estas citas muestran la profundidad y la complejidad de las respuestas bíblicas a las cuestiones de persecución, autoridad e interacción social. Ofrecen una rica fuente de sabiduría y orientación sobre cómo los cristianos pueden navegar desafíos contemporáneos, como los presentados por H.R. 690, manteniendo la integridad de su fe y testimonio. Ante estos textos y los desafíos actuales, es crucial que la comunidad cristiana continúe explorando, discutiendo y viviendo las enseñanzas bíblicas de una manera que honre tanto a Dios como el compromiso con una sociedad justa y amorosa. Engancharse en discusiones respetuosas e informadas sobre las implicaciones legales y sociales de su fe puede ayudar a asegurar que la voz cristiana permanezca relevante y respetada en el discurso público. El papel de los cristianos en el mundo no es solo de defensores de sus propios derechos, sino también de promotores de la paz, el entendimiento y la justicia para todos. La sabiduría bíblica, cuando se aplica de forma reflexiva y compasiva, puede ayudar a guiar esa misión, asegurando que la fe cristiana siga siendo una fuente de esperanza y reconciliación en un mundo a menudo dividido. En Éxodo, cuando el ángel de la muerte pasó por la tierra de Egipto, Dios protegió a todos aquellos que en él confiaron y colocaron sangre en la parte superior y en los laterales de sus marcos de puerta. Y cuando los 3 jóvenes hebreos fueron lanzados en la horno ardiente, Dios estuvo allí con ellos. Entonces
Mi punto es que el Dios al que servimos, Jehová, tiene un extenso historial de mantenernos, proteger y preservar. Por lo tanto, no tenemos nada que temer. La historia de Pablo es un ejemplo de cómo, si es la voluntad de Dios, el perseguidor puede convertirse en un servidor fiel en su obra. La historia comienza de manera dramática en la ciudad de Jerusalén, donde era conocido como Saulo, un fariseo celoso que perseguía a los cristianos sin misericordia. Hechos 8:3 describe a Saulo devastando la iglesia, entrando de casa en casa, arrastrando hombres y mujeres a la prisión. Este celo lo llevó en una misión para erradicar la nueva secta que seguía a Jesús de Nazaret, una misión que pronto tomaría un rumbo completamente inesperado. Mientras Saulo viajaba hacia Damasco, con cartas de las autoridades religiosas que le permitían arrestar a todos los seguidores del camino, algo extraordinario sucedió. Una luz del cielo brilló a su alrededor y él cayó al suelo. Una voz dijo: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Hechos 9:4. Saulo, temblando y aturdido, preguntó: «¿Quién eres, Señor?». Y la respuesta vino: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». La luz fue tan intensa que Saulo quedó ciego y sus compañeros tuvieron que guiarlo de la mano hasta Damasco. Pasó 3 días sin ver, sin comer y sin beber, sumergido en una oscuridad que era tanto física como espiritual. Durante esos días, Saulo fue forzado a reconsiderar todo lo que sabía y creía. El hombre que tenía la visión clara de su misión religiosa ahora no podía ver el mundo a su alrededor. En Damasco, un discípulo llamado Ananías recibió una visión del Señor, instruyéndolo a visitar a Saulo. A pesar de sus miedos, pues conocía la fama de Saulo como perseguidor, Ananías obedeció. Llegando al lugar donde Saulo estaba hospedado, Ananías puso sus manos sobre él y dijo: «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me envió para que recuperes la vista y te llenes del Espíritu Santo». Hechos 9:17. Inmediatamente, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo, y él pudo ver de nuevo. Se levantó, fue bautizado y comenzó a comer, recuperando sus fuerzas. Los días siguientes fueron de aprendizaje y comunión con los discípulos en Damasco, mientras Saulo, ahora Pablo, comenzaba a comprender profundamente la fe que había intentado destruir. Pablo comenzó a predicar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios, confundiendo a todos aquellos que lo oían, pues conocían su reputación anterior. Su predicación era tan poderosa y convincente que comenzó a atraer tanto seguidores como adversarios. La transformación de un perseguidor en predicador era algo que pocos podían creer. A medida que Pablo se hacía más influyente, también crecía el número de personas que querían silenciarlo. En varias ocasiones tuvo que enfrentar conspiraciones para matarlo. En una ocasión, los discípulos lo ayudaron a escapar de Damasco, bajándolo en un cesto por una abertura en la muralla de la ciudad. Hechos 9:25. Esta fuga nocturna marcó el comienzo de muchos años de misiones, durante los cuales Pablo enfrentaría peligros constantes. Pablo embarcó en varias misiones a través del mundo mediterráneo, estableciendo iglesias, enseñando y debatiendo con judíos y gentiles. Cada ciudad traía nuevos desafíos y nuevas oportunidades para predicar el Evangelio. En lugares como Filipos, Tesalónica, Corinto y Éfeso, Pablo no solo enseñó sobre Jesús, sino que también vivió ejemplos de fe, amor y resistencia. Su dedicación al ministerio eventualmente llevó a su primera prisión significativa. En Jerusalén, Pablo fue arrestado bajo acusaciones falsas de desrespetar la ley judía y profanar el templo. Durante su encarcelamiento, fue llamado para testificar ante gobernadores y reyes, una oportunidad que usó para compartir su fe en Jesucristo de manera osada e inquebrantable. Ante el gobernador Festo y el rey Agripa, Pablo hizo una defensa apasionada de su fe y misión. Detalló su jornada desde perseguidor hasta apóstol de Cristo y desafió a Agripa con la pregunta: ¿crees en los profetas, oh rey Agripa? Yo sé que crees. Hechos 26:27. Agripa fue tocado por la sinceridad y la valentía de Pablo,
pero no se convirtió. Sin embargo, reconoció a Pablo como un hombre que podría haber sido liberado si no hubiera apelado a César. Decidido a apelar al emperador, Pablo embarcó en una peligrosa viaje a Roma. Durante el viaje, enfrentó una de las más terribles tormentas registradas en el Mediterráneo, resultando en un naufragio en la isla de Malta. Incluso en esta situación extrema, Pablo mantuvo la fe y lideró con coraje, asegurando la seguridad de todos a bordo y curando enfermos en la isla. En Roma, incluso bajo arresto domiciliario, Pablo continuó su ministerio. Recibía a todos que venían a él, predicando el reino de Dios y enseñando sobre el Señor Jesucristo con toda la osadía, sin impedimento. Este periodo fue también un momento de reflexión profunda, durante el cual escribió varias de sus epístolas que forman una parte crucial del Nuevo Testamento. La vida de Pablo es un testimonio del poder transformador de la gracia de Dios. De un perseguidor feroz de los seguidores de Cristo a uno de los mayores defensores del Evangelio, su historia es un poderoso recordatorio de que nadie está más allá del alcance de la misericordia y el amor de Dios. Sus cartas y enseñanzas continúan influenciando a millones de personas en todo el mundo, moldeando la doctrina cristiana y ofreciendo esperanza e inspiración para todos aquellos que buscan la verdad. Pablo enfrentó persecuciones, prisiones e incluso la perspectiva de muerte con una valentía y fe inquebrantables. Nunca dejó de creer que el camino que había elegido al seguir a Cristo valía cualquier sacrificio. Su legado no es solo de palabras escritas, sino de una vida vivida en la plenitud del compromiso con su Salvador. Murió como vivió, firme en la fe y en la promesa de que su vida y su trabajo tendrían un impacto eterno. Durante sus últimos días, Pablo reflexionó sobre su trayectoria con una perspectiva eterna en mente. En su segunda carta a Timoteo escribió: «He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Ahora me está reservada la corona de justicia». Segundo Timoteo 4, 7-8. Estas palabras no solo resumen la resiliencia y el compromiso de Pablo, sino también inspiran a todos aquellos que luchan en sus propias jornadas de fe. Vio más allá de las dificultades temporales hacia la recompensa eterna que lo esperaba, una visión que guió y sostuvo su ministerio. Las enseñanzas de Pablo no fueron sin controversias. Frecuentemente se encontraba en debates con aquellos que cuestionaban su interpretación del Evangelio. En sus cartas a los Gálatas, defendió apasionadamente el Evangelio de la gracia contra los que querían imponer la ley judía a los gentiles convertidos. «Oh insensatos Gálatas, ¿quién os ha fascinado para no obedecer a la verdad?», Gálatas 3, 1, exclamó, desafiándolos a reconocer la libertad encontrada en Cristo. El impacto de Pablo en la formación de la comunidad cristiana primitiva es inmenso. A través de sus viajes, cartas y predicaciones, ayudó a moldear la teología del cristianismo primitivo, enfatizando temas como la redención, la resurrección y el papel del Espíritu Santo. Sus interacciones y debates con otras figuras importantes como Pedro y Santiago ayudaron a definir y refinar las doctrinas centrales del cristianismo. La capacidad de Pablo de encontrar fuerza en medio al sufrimiento es una de las facetas más poderosas de su historia. En Filipenses 4, 11-13, escribe sobre aprender a estar contento en cualquier situación, sea en abundancia o en escasez. «Todo lo puedo en aquel que me fortalece», declara, ofreciendo un poderoso testimonio de la suficiencia de Cristo, incluso en las circunstancias más desafiantes. Mientras enfrentaba la muerte, Pablo estaba enfocado en el futuro de la Iglesia y en el bienestar espiritual de sus seguidores. Aconsejaba, corregía y animaba a sus comunidades a través de sus cartas, siempre con una visión orientada hacia la construcción de una fe sólida y duradera. Sus palabras en Romanos 8, 38-39, que proclaman que nada puede separarnos del amor de Dios, resuenan como un himno de esperanza y seguridad eterna. La historia de Pablo culmina en un legado duradero que continúa influenciando e inspirando. Las iglesias que fundó,
Las cartas que escribió y la vida que vivió han impactado generaciones de cristianos. Su ejemplo de transformación radical y dedicación inquebrantable al Evangelio sirve como un faro para todos aquellos que buscan vivir una vida alineada con los propósitos divinos. La narrativa de Pablo, llena de reviravoltas, desafíos y triunfos, sirve como un poderoso recordatorio del impacto que una vida entregada a Dios puede tener. Cada aspecto de su trayectoria nos anima a enfrentar nuestros propios desafíos con coraje, a buscar la verdad con fervor y a vivir cada día con la convicción de que, con Dios, todas las cosas son posibles. Y finalmente, nunca se olviden del maravilloso Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos capacita para ser osados frente al caos, nos capacita para ser fuertes frente a los problemas. Ahora, la Biblia en Romanos 8:26 dice: de la misma manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, no sabemos lo que Dios desea que oremos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inexprimibles. Dios te bendiga. Hey, I just Venmo'd you for rent. Nice. Now I can instantly spend it whether I'm checking out online with Venmo or using a Venmo debit card. Say more. More exactly. Because the more you do with Venmo, the more you get. Like earning up to 5% cash back with Venmo Stash on a bundle of brands. So, order more pizza. The math demands it. Get the Venmo debit card. Venmo Stash bundle terms and exclusions apply. See terms at venmo.me/stash terms. Venmo checkout not available at all merchants. Venmo MasterCard is issued by the Bancorp Bank N.A.